En este video vamos a ver un poco sobre las propiedades de los cuadriláteros. Primeramente, recordemos que un cuadrilátero, así como su nombre lo dice, es una figura geométrica que tiene 4 lados y por lo tanto vamos a tener 4 ángulos. Hablando de una de las propiedades de los cuadriláteros, con respecto a sus ángulos, así como los triángulos, en los cuadriláteros también tenemos la propiedad de que toda la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre va a ser 360 grados. Quiere decir que en algunos casos, si tienes 3 de sus ángulos, puedes calcular el cuarto. Y en algunos casos, como vamos a ver en un momento, si cuentas con 2 de los ángulos y se cumplen ciertas características, con esos 2 ángulos puedes calcular los otros 2 restantes. Cuadrilátero, 4. Propiedad en este caso con respecto a los ángulos, volvemos a repetir, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre será 360. Recuérdalo muy bien. ¿Cómo lo vamos a recordar? Una de las ideas principales para que recuerdas esa parte es la siguiente que te voy a explicar en este momento. Tenemos un cuadrado, cuadrilátero, de los cuadriláteros más reconocidos por todos, ¿verdad? Ese cuadrilátero, como su nombre lo dice, tiene 4 lados. Y por lo tanto también tenemos 4 ángulos. Gracias a esos 4 ángulos, que es un cuadrado, puedo saber que esos ángulos tienen un valor de 90 grados. Quiere decir que todos los ángulos internos son ángulos rectos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a suponer que yo los nombro. Este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo C y el ángulo D. Vuelvo a repetir, como es un cuadrado, ya sabemos que todos sus ángulos miden 90 grados. 90 grados, 90 grados y 90 grados. ¿Sale? Todos sus ángulos tienen un valor de 90 grados. Vamos a ver si se cumple la propiedad que te acabo de mencionar. Entonces, para saber si son 360, nos dice que sume todos los ángulos internos. Todos los ángulos internos es A más B más C y más D. Y esto, en teoría, me debe de dar 360 grados. Vamos a sustituir los valores. Vuelvo a repetir, esto no es un invento mío. Recuerda que en este momento estamos trabajando con un cuadrado y un cuadrado tiene ángulos rectos, ¿verdad? Sustituye el valor de A. A vale 90, más B, que vale 90, más C, que vale 90, todos esos son grados, y más último sería 90, que también vale D. 90 más 90 nos da 180. 180 más 90 nos da 270. Y 270 más 90 nos da 360 grados. Quiere decir que 360 grados es igual a 360 grados. Quiere decir que se cumple con esta propiedad que te estoy mencionando de la suma de los ángulos internos. Vamos a observar otro cuadrilátero. En este momento tenemos un cuadrilátero en el cual nos están pidiendo que calcule uno de los ángulos que hacen falta. En este caso, el ángulo de aquí de arriba. Para verlo un poquito mejor, yo los voy a nombrar. Este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo C y este es el ángulo D. Quiere decir que el ángulo que nos hace falta es el ángulo D. ¿Vamos de acuerdo? Bueno, aquí arriba tenemos la formulita A más B más C más D. Hay algunos libros, de hecho regularmente se sugiere que todos los ángulos, los nombres que pongamos sean del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, todos esos tipos de letras del alfabeto griego nombran mejor a lo que viene siendo un ángulo. Pero en este momento te lo pongo con letras normales para que lo entiendas un poquito mejor. Entonces, si yo sustituyo la fórmula que ya tengo arriba, más bien, si despejo la fórmula, ¿por qué despejarla? Porque si te fijas, el ángulo que nos hace falta es el ángulo D, en el caso número 2. Para que se entienda un poquito mejor, este es el caso 1, este es el 2 y este lo vamos a nombrar el caso número 3.
En el caso número 2 nos hace falta la D. Para poder calcular D necesitamos despejar la literal. Quiere decir que todos estos valores tenemos que pasarlos hacia el otro lado, ¿sale? Y para pasarlos hacia el otro lado pasan con signo contrario al que tienen en este momento. Si A es positivo, pasa hacia el otro lado como negativo. Entonces me quedaría de la siguiente manera. D es igual a 360 grados menos, si A está positiva, ¿cómo pasa? Como negativa, ¿verdad? Menos A. Si B está positiva, ¿cómo pasa? Como negativa, menos B. Si C está positiva, ¿cómo pasa? Menos C. Y ya está despejada la fórmula para lo que yo necesito calcular. En este caso, D es igual a 360 grados menos A, menos B y menos C. Sustituyo los valores. Sustituir los valores es cambiar el valor de la literal por los datos que ya conozco. En este caso conozco A, conozco B y conozco C. Entonces tengo 360 grados menos valor de A, 70 grados. Menos valor de B, 80 grados. Y menos valor de C, que sería un total de 40 grados. ¿Sí? Bueno, realizando esta operación nos dice que D va a ser igual a 360 menos 70 nos da 290. Ya luego 290 menos 80 nos da 210 y 210 menos 40 nos va a dar un total de 170 grados aproximadamente. Entonces sería 170 grados. Quiere decir que el ángulo D tiene un valor de 170 grados con respecto a los ángulos que me están dando. Quiero aclarar un punto. Estas imágenes únicamente son representativas, no avalan el ángulo que estoy mencionando, ¿sale? Únicamente las estoy poniendo representativas como un diagrama de cuerpo libre, algo similar en física, para que tú te des cuenta de lo que estoy hablando, ¿sale? Entonces 170 grados, pues la apertura no corresponde, pero estamos hablando con respecto a un dibujo que no respeta los ángulos. En este momento no respeto yo los ángulos porque no tengo un aditamento para medir dichos ángulos. Bueno, continúo con el siguiente. El siguiente es un trapecio, conocido como trapecio isósceles. Es un trapecio sencillo. Este trapecio tiene la base larga y la base corta. En este caso tenemos dos pequeñas, una base larga y una base corta. O base mayor y base menor, ¿verdad? Bueno, sabiendo eso, hay ciertas figuras geométricas que nos permiten conocer dos de sus ángulos a partir de los otros dos que sí tenemos. ¿Cómo vamos a calcular los ángulos de arriba? En el trapecio y en otras figuras como el rombo, podemos calcularlo de la siguiente manera. Ya sé que todos los ángulos miden 360 grados, ¿verdad? Toda la suma de los ángulos. Y únicamente nos están dando dos. Pero con esos dos, ya sé que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí van a valer exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí abajo mide 72 y este otro mide 72. Por lo tanto, son iguales. Esto que te estoy diciendo no aplicaría si alguno de estos dos fuera diferente, ¿sale? Ejemplo, que aquí tuviéramos 74 y aquí 70, por lo tanto ya no aplicaría esta regla que te estoy diciendo porque el trapecio estaría inclinado. Bueno, pero en este momento que me están diciendo que los dos ángulos son iguales, entonces procedo a hacer el cálculo de los ángulos superiores. Entonces, para calcular los ángulos superiores, tengo la formulita de 360, que ya sé que es la suma de los ángulos internos, y cuento con los otros ángulos, ¿verdad? La forma de calcular este cuadrilátero es de la siguiente manera. Nos están dando dos ángulos, que yo los voy a nombrar a este B, a este de aquí lo voy a poner C y a este D. Nos hacen falta dos ángulos, pero ¿cómo voy a calcular eso? Bueno, como ya sabemos que la propiedad, en este caso por los ángulos que son iguales aquí abajo, arriba por lo tanto también deben de ser iguales estos dos,
por la propiedad de que la figura como vemos que se hace. Entonces procedo a hacer la operación. Voy a restar estos dos ángulos, menos 72, menos 72. Y esto va a ser igual, estos son grados, a C más D. ¿Sale? Estos dos ángulos no los conozco y por lo tanto los voy a dejar en este punto. Bueno, para poder hacer esta operación, yo tengo que poner 360 menos 72 menos 72, nos da un resultado de 216 grados. Y esto es igual a C más D. En este caso, como ya sabemos que los ángulos de la línea mayor, en este caso de la base mayor, son iguales, pues entonces los ángulos de la base menor también tendrían que ser iguales esos dos con respecto C y D, ¿verdad? Entonces lo que procedo, como tengo dos ángulos, puedo dividir 216 entre los dos ángulos de aquí. Si yo divido 216 entre 2, me daría un total de 108. Entonces quiere decir en este caso que C es igual a 108 y D es igual también a 108 grados. ¿Sale? Y ya con eso ya cumplo la pequeña regla que nos dice que una suma o la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre serán 360, porque ya si yo sumo 108 más 72 me da 180 y 108 más 72 me da 180. 180 más 180 son 360 grados. Y gracias a eso podemos hacer lo que viene siendo la propiedad de los cuadriláteros y calcular los ángulos faltantes a partir de 2 o 3 ángulos dependiendo de la figura a la que vaya a calcular.